estimados amigos del mundo del arte ecuestre, es muy grato volver a presentar una nueva charla que va a complementar las tres anteriores relacionadas con la educación del jinete, la que hemos denominado el asiento sentido. Pero primero sean mis primeras palabras para poder agradecer numerosas comunicaciones, chats que me han enviado a través de las redes sociales en agradecimiento por estas charlas, de las cuales la impronta que han tenido siempre es tratar de cooperar, ser un apoyo real a los maestros, a los entrenadores, a los profesores que tienen la difícil tarea de poder instruir a jinetes y a sus cabalgaduras. En estos primeros módulos nos hemos centrado en el jinete, dado que es fundamental preparar un buen jinete para que luego, cuando pasemos a la instrucción del caballo, se pueda ejecutar. En la medida que hay una buena comunicación entre el jinete y su caballo, una buena comunicación corporal, que llega incluso más profunda, como es la comunicación neuronal, que tanto hablamos en las charlas anteriores, esto será posible. Pero sí deseo dejar muy en claro, dar algunas conversaciones que he tenido con gente que ha visto esta charla. Esta no es una verdad única, este es un punto de vista a raíz de una experiencia de más de 50 años trabajando, estudiando estos temas. Por algo he podido publicar 8 diferentes libros sobre estos temas, utilizando mi biblioteca que se encuentra a mis espaldas, una biblioteca que tiene más de 1000 volúmenes de libros del arte ecuestre desde prácticamente 3500 años hacia atrás, desde Kikuli hasta los más modernos textos que se han difundido en el mundo ecuestre. Por tanto, insisto, esta es una experiencia personal, es una investigación que he realizado con tantos años de experiencia y que la pongo a disposición, insisto, especialmente de maestros, entrenadores y profesores, con una cooperación a objeto que a través del conocimiento logremos la preparación necesaria para poder avanzar en el entrenamiento de los jinetes. En esta oportunidad, las materias que vamos a tratar son la historia de la instrucción de asiento, la instrucción de asiento militar, para luego ver la instrucción de asiento a la cuerda en la Escuela de Equitación Española de Viena, porque tiene la formación del trabajo montado a la cuerda, el aprender a sentarse, aprender a sentir y aprender a influir. Y por último, los ejercicios fundamentales, teniendo la pelvis como base en esta diferente fase. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a esta charla conforme a este temario. Bien, damos inicio a la historia de la instrucción de asiento, el trabajo en la cuerda montado. En esta línea del tiempo, como ya ha sido tradicional en otras charlas, he puesto algunas imágenes separadas con bastante espacio de tiempo, para entender que el trabajo en la cuerda está presente en innumerables escritos de muchos maestros de la antigüedad, especialmente del Renacimiento. Es así como Pluvinel, en 1633, esta imagen está sacada de su libro La Instrucción del Rey, en la cual ya él habla sobre el entrenamiento de su instruido, que en este caso era el rey, en el trabajo de la cuerda. Lo mismo de Galiberto, en sus textos en 1650, imagen también extraída de estos textos. De él nos saltaban muchos años, y esta es una imagen muy especial, porque vemos al que entonces en estos años era el mayor, don Braulio Saavedra Morales, un gran maestro, que en esa época fue a cursar, enviado por su institución, Carabineros de Chile, a cursar un año en la Escuela de Equitación Española de Viena. Y aquí se le ve trabajando a la cuerda. Ya voy a contar un poco más detalles sobre esto, pero la importancia que tiene, dado que el coronel, hoy ya fallecido,
gran maestro de equitación, hizo mucho por la equitación nacional, sobre todo en el arte ecuestre, en transmitir el conocimiento de dicha escuela a sus instruidos, trabajando en diferentes clubes civiles, como también en la propia institución de Carabineros, y formando su propio hijo, Manuel, que no solo fue director de la Federación Ecuestre de Chile, sino que además fue un gran jinete, campeón nacional, jinete panamericano. Luego, en el libro de Handler, un ex director de la Escuela de Equitación Española de Viena en 1970, aparece también todo el trabajo de entrenamiento del jinete nuevo a la cuerda. Para terminar, con una imagen de la Escuela Clásica Lipizana en el sur de nuestro país, donde el Oberwriter de aquella época, Andreas Hausberger, viajó a Chile y pudo trabajar sobre esta metodología con nuestros estudiantes, nuestros alumnos. En la cita que está abajo, la idea es poder mostrar las ayudas de instrucción. Mi formación militar, aprendemos siempre que en toda instrucción utilizamos diferentes ayudas. Pues los ejércitos, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial y ante la Primera Guerra Mundial, también desarrollaban algunas ayudas de instrucción para mejorar el asiento de sus jinetes. Como podemos ver aquí, el ejército inglés, con este caballo de madera, haciendo ejercicios de adaptación, gimnasia de adaptación en estos caballetes. Lo mismo el ejército de Estados Unidos, con estos tambores para trabajar el asiento de los jinetes de la caballería de la época. Más adelante, en la monta de costado de las damas, aquí vemos quizás la primera ayuda de instrucción mecánica con movimiento para poder preparar el asiento de una amazona o una dama a caballo. Aquí tengo en este recuadro el famoso caballeto, el balancín de los niños, que de una envergadura un poquito mayor se utilizó bastante para el entrenamiento de asiento de jinetes ya mayores, hasta llegar a la simulación que nos trae la tecnología de esta nueva época. Nos permite preparar a un jinete con todo tipo de movimiento en todos los aires para trabajar el asiento, y no solo en este caso en doma o adiestramiento, sino que hay simuladores de salto y concurso completo. Personalmente trabajé en el ejército por casi 10 años en simulaciones, desarrollando sistemas de simulación. Por tanto, me tocó conocer muy de cerca todo esto. Tanto es así que este simulador que se ve en la última transparencia del cuadro negro del Cadre Noir en Francia, llamado Percival, se nos ofreció a nuestra escuela. Tenía un costo en esa época bastante elevado, no se pudo traer a Chile. Pero esto es más o menos una secuencia, y vean ustedes la importancia que ha generado desarrollar nuevos sistemas de apoyo a la instrucción del trabajo a la cuerda, que es el tema que nos compete en esta charla. En esta otra, la instrucción militar. Pues todo nace de la instrucción militar. Instrucción muy dedicada al soldado de caballería, apuntar más que nada a la posición militar a caballo, desarrollar un jinete que se pueda desenvolver en todo tipo de terreno, todo tipo de obstáculos con su caballo. Se hizo muy importante en esta reglamentación, que es el famoso HBD 12 de 1912, mejorado en el año 37. Estos son textos muy importantes, porque después en la siguiente charla nos vamos a dar cuenta que de aquí nace también la escala de instrucción del caballo. Pero relacionado al asiento, aquí está la metodología para entrenar los periodos de asiento. Es la gimnasia de adaptación, paso, trote, galope, la gimnasia libre, la mansedumbre, incluso el salto de picadero, pero cuya razón fundamental, insisto, era preparar a este jinete. No apunta a la doma, al asiento de doma que estamos buscando al día de hoy.
Por tanto, insisto, es una muy buena metodología para el entrenamiento de la tropa de caballería, para la posición militar. Como el propio Xenofón, 420 años antes de Cristo, mencionaba en su texto, el comandante de caballería, la importancia de la postura del jinete griego en el desfile. Es decir, esto viene desde esa época. Ahora, estos textos fueron traducidos desde el alemán al español por nuestro ejército. Nuestro ejército envió a oficiales jóvenes a formarse a la escuela de Hannover. Todo esto se prepara desde la escuela de Hannover en Alemania, durante el año 1905. Aquí vemos, aquí indico, al teniente Bartolomé Blanch, uno de los primeros maestros de equitación de nuestro ejército. ¿Y por qué lo he puesto? Por algo que es muy importante. Después, cuando estos reglamentos se aprueban, se traducen del español textualmente, sobre todo en el de 1917, es una copia textual del reglamento 1937 del H2 alemán. La diferencia está que en el año 1926 hay este mismo reglamento, es igual, pero se le agrega un anexo, que es el anexo de la alta escuela, que no la tenía. Desgraciadamente la tuvo este puro reglamento y después desapareció. ¿Cuál es lo importante? Que este reglamento se encuentra firmado por el presidente, en su divulgación, el decreto que lo divulga está firmado por el presidente de la República, general Bartolomé Blanch, en 1932, quien fuera oficial del curso Hannover, incluso obtuvo el primer puesto en dicho curso. Como ustedes pueden ver, bueno, en el caso del primero, también fue firmado por un presidente de la República, está firmado por el presidente Barros Luco. Van ustedes la importancia que tenía la preparación de la tropa, especialmente la preparación del jinete o del soldado de caballería. E insisto, aquí está la reglamentación total para el periodo de asiento. Aquí lo vemos en la caballería alemana, y luego en nuestra propia escuela de equitación, en el trabajo de alumnos. La instrucción de asiento militar. Aquí quiero hacer énfasis en algo que ya en algo adelanté. Prepara jinetes para desempeñarse en buena forma en el combate montado, para unidades de combate de caballería. Poder utilizar el caballo en todo tipo de terreno, salvar vallas, obstáculos, cursos de agua, etc. Y también en la postura militar, para las unidades de desfile, de presentación de las unidades de caballería. En la época más antigua, esta formación no solo era parte de las unidades de caballería, también de las unidades de artillería, incluso de infantería, especialmente los oficiales de infantería que marchaban al frente de sus compañías a caballo. Pero la instrucción de asiento militar, como se ve en la foto, objetivo, posición militar a caballo. No profundiza, a pesar que tiene la metodología que tiene esta instrucción, tiene una última parte que se llama la finalidad, donde ya se monta se toman las riendas y se hacen sin riendas de pliegue, sin riendas de atar, como están acá, se hacen algunas evoluciones para confirmar la conducción, pero esta jamás profundiza. Yo en más de 45 años como profesor de asiento de unidades militares, logramos muy buenos resultados para los objetivos que adelanté, pero son muy escasos los resultados si no se profundiza para la doma clásica o un asiento, como pretendemos en pruebas de adiestramiento, o un asiento de una comunicación tan especial como requiere el jinete de salto, el jinete de concurso completo, la comunicación a través del cuerpo, la comunicación corporal con su caballo. No se logra, especialmente por el tipo de equipo y el tipo de instrucción. En este entrenamiento ustedes pueden ver a veces 8, 9, 10, 12 jinetes a cargo de un instructor en una sesión de 40 minutos. Es muy poco lo que se puede corregir, por más que esto se repita a diario, es muy poco lo que se pueda profundizar
en el asiento individual, entendiendo que cada caballo tiene un movimiento diferente y cada jinete es un individuo, es totalmente diferente al otro y requiere de una concentración del entrenador, el profesor, en este caso de que está siguiendo la instrucción de asiento militar. Aquí tenemos algunas imágenes propias de la instrucción de recluta de Hannover. Esto es previo a la Segunda Guerra Mundial. Ustedes los pueden ver montados, sin estribo. Era normal, los accidentes, se caen. Esto lo vivimos todo. Nuestra formación, personalmente, como oficial joven, oficial subalterno, no siendo especialista, sin maestro de equitación, en las unidades de antaño de caballería, estábamos obligados todos los años a hacer el periodo de asiento, los subtenientes y los tenientes, al igual que los clases y los soldados. Era parte del entrenamiento y preparación de la fuerza de aquella época en unidades montadas y con un equipamiento bastante que sufríamos, como lo vamos a ver un poco más adelante. La instrucción del jinete en la Escuela de Equitación Española de Viena. El mejor medio de conseguir la posición buscada por el jinete de escuela es el trabajo a la cuerda sin estribo, libre de toda preocupación de conducción. Puede consagrarse exclusivamente a la destreza de su equilibrio en los diferentes pasos. Adolf Polanski, coronel, director de la Escuela de Equitación Española de Viena. Aquí he puesto fuera una imagen de antaño, de la época del Renacimiento, pero estas dos imágenes son, a mi modesta manera de ver, muy importantes, especialmente para mí. ¿Por qué? Porque en esta tenemos al entonces mayor don Braulio Saavedra Morales en una práctica de asiento sin estribo. ¿Y quién era su instructor? Karl Mikolka. Karl Mikolka fue un gran jinete, un gran maestro de la Escuela de Equitación Española de Viena, ya recientemente fallecido, así, ya casi un par de años. Me tocó precisamente ir a los Estados Unidos a ayudar con algunas clínicas para apoyar su enfermedad, que lo deterioró bastante en los Estados Unidos. Por tanto, no tuve la suerte de conocerlo personalmente, sí sus vivencias, dado todo lo que me contó, quien fue también mi entrenador, y coronel Braulio Saavedra, pero también de muchos alumnos que tuve en los Estados Unidos, que eran alumnos de Karl Mikolka. Y la otra es el entrenamiento de los élèves. Élève, la palabra francesa, significa estudiante. Aquí hay una historia que es bastante particular, que quiero comentarla, que creo que viene muy al caso. Los postulantes a la Escuela de Equitación Española de Viena son centenares, todos los años. De ahí solamente eligen a muy pocos, y al final queda un grupo no más de 14, 16, que entran en un periodo de algunos meses y que son observados y son entrenados a diario, preparándolos para este gran examen final, que me tocó presenciar gracias a la invitación que recibí de la directora de la época, Elisabeth Güttler, que me invita a observar esta última evaluación. Se presentaron cuatro estudiantes a la selección final. Personalmente, yo anoté una muchacha joven, que realmente montaba extraordinariamente bien, ejecutó muy bien todos los ejercicios, y pensé que podía ser seleccionada. De hecho, el resto de los maestros que estaban presentes también encontraban que ella era la mejor, pero no quedó seleccionada. Porque en la Escuela de Equitación Española de Viena hay un stable manager, que es un personaje que tiene la responsabilidad de los caballos y tiene la responsabilidad de ver el comportamiento de todos aquellos que trabajan en la preparación y cuidado de los caballos. Y los élèves, algo muy importante que deben cumplir es esta fase de cuidado con el caballo, la pasión que tienen por el cuidado, el amor al caballo. Esta muchacha no la tenía y quedó afuera, a pesar de tener el mejor asiento. Eso para que ustedes se den cuenta la importancia que tiene también en la formación del jinete,
la preocupación por el caballo, la pasión y el amor por el caballo. En este cuadro es para hacer un poco referencia a la instrucción a la cuerda. En este recuadro que está acá, este es el plan de trabajo de un día 6 de abril de 1999, donde se alcanza a ver, está en letra bastante pequeña, pero al Oberbreiter Cotas, Arthur Cotas, con su caballo maestoso Stornella, que lo iba a montar el jinete Oscar Codó. Se me invita a montar. En ese mismo momento, ahí está la foto, yo siendo director de la Escuela de Caballería en Quillota, y ahí está Arthur Cotas, dirigiendo el entrenamiento. Se me hizo montar, dirigió durante un momento. Luego Arthur Cotas se acercó a mi caballo y me dice, bueno, usted es un jinete, por tanto a partir de ahora puede montar solo. Para mí creo que fue la experiencia que más me ha marcado en mi vida ecuestre. Más que participar en numerosos Juegos Panamericanos, como lo hice, o ser campeón del mundo militar, esta fue la experiencia mayor. Poder montar con todos los jinetes de la Escuela de Instrucción Española de Viena, en forma individual, en este palacio invierno maravilloso. Y me tocó en esa época montar también junto al Oberbreiter Johann Riegler y también al jinete Oberbreiter Hausberger, que están aquí representados. ¿Y por qué hago referencia a eso? Porque gracias a la experiencia de ellos es que he sacado los antecedentes para esta charla, para profundizar con antecedentes bastante concretos. El primero es Arthur Cotas. Él tiene este libro, La Equitación de Cotas, que es extraordinario, que lo recomiendo, y tiene algunos videos que también él ha publicitado. Luego está Johann Riegler, que también tiene este libro, y este video que es muy especial porque de aquí he sacado imágenes que las voy a presentar ahora en esta charla, con la autorización especial de Johann Riegler para utilizar su material en esta charla para ustedes. Y luego está Andrea Hausberger, con la cual XP pude montar y trabajar con él en la Escuela de Instrucción Española de Viena, pero también trabajar con él, y él trabajó con nosotros en la Escuela de Equitación Clásica Lipizzana en el sur de nuestro país. De aquí nace la experiencia, que es lo que pretendo de alguna forma dar a conocer en las siguientes imágenes. Continuando con el trabajo montado a la cuerda. Cada movimiento o reposicionamiento del sacro siempre está asociado con un movimiento o reposicionamiento de todo el anillo óseo pélvico. Este hecho es un componente importante y un punto fundamental para comprender la importancia central del trabajo con la pelvis, lo dice Johann Riegler, Oberbreiter de la Escuela de Equitación Española de Viena. Estas imágenes ya las vimos en la charla anterior, pero creo importante hacerlo presente ahora, al momento que vamos a ver el trabajo ya en forma práctica. El trabajo montado a la cuerda. ¿Cuál es el equipo que necesitamos? Aquí tenemos la silla con la cual muchos de nosotros tuvimos nuestros primeros periodos de asiento. Sí, esta es la parte de la posición militar a caballo, el entrenamiento de equitación militar. Con la silla modelo MA25, una silla de prácticamente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego la modelo Reinhardt, la M31, que es la que llegó a Chile, que tuvimos bastantes de estas sillas. Luego vino una modelo japonesa. Todas estas sillas son bastante duras, están hechas para el enfardamiento completo, para llevar todo el equipamiento para la guerra, para el combate. Por tanto, no es una silla muy cómoda, ni un asiento profundo, ni un asiento muy equilibrado. Luego llegaron las modelos Pasier, que son las que se muestran en la foto, con el entrenamiento de soldados de esta era. Además de eso, el cabezón con la cuerda. Es un cabezón modelo vienés. Digo vienés porque fueron hechos en la Escuela Española de Viena, está la artería de la Escuela de Equitación Española. Ellos tienen mucha experiencia en cómo debe ser este cabezón para el trabajo a la cuerda,
y para el trabajo montado a la cuerda. Tiene un montante independiente donde va el bocado, en la cual el entrenador, el maestro, fija la cuerda en esta argolla central y sobre esta conduce al caballo, más las riendas de pliegue, o como dicen en otras partes del mundo, las riendas de atar. En el otro lado se ve la silla modelo Passier, bastante antigua, pero esta fue mi primera silla, mi primer curso para maestro de equitación, gracias al entrenador alemán que tuvimos en la Escuela de Equitación de La Molina, en el Perú, en el Ejército del Perú, don Frank Mayvidron, fue nuestro entrenador, y él me contactó con esta empresa Passier en Alemania, y con mis medidas se mandó a hacer esta silla. Silla que tiene mucho valor y es parte del pequeño museo que tengo en mi biblioteca de sillas de montar. La valoro mucho porque además esta silla la utilizó mi hija en el curso maestro de equitación antes que ella falleciera. Pues bien, se fijan, algo importante, la correa portasilla, una sobrecincha de cuero para que el faldón no se levante cuando uno trabaja en determinados ejercicios, sobre todo que esta silla se utiliza por los alumnos de cursos de maestro o para oficiales, para no utilizar la silla de tropa, pero todavía con una finalidad muy de posición militar, no se llega tanto a la profundidad. Es una crítica, quizás no debería decir la palabra crítica, pero es algo que siempre lo he hecho presente, sobre todo en las nuevas generaciones de directores de la Escuela de Equitación, la necesidad de cambiar la metodología para el entrenamiento de asiento, sobre todo de cursos formativos para maestros de equitación. Si bien es cierto, dicho alumno debe aprender lo que es la equitación y la enseñanza de la equitación militar para las tropas, para sus instruidos, está bien, se ejecuta y lo debe conocer y lo debe practicar, estoy totalmente de acuerdo, pero debe tener otra rama o otra asignatura que sea el asiento montado a la cuerda bajo la dirección de un maestro experto que realmente logre los objetivos fundamentales de formar la preparación y el asiento independiente que este jinete requiere para el entrenamiento de su cabalgadura. Pues bien, veamos el trabajo montado a la cuerda. Primero con el jinete nuevo. Estas imágenes son de Johann Riegler, que los vemos aquí. Él especifica, y es bastante claro, fíjense bien, el jinete nuevo, una dama montando con pantalón bota, con riendas de pliegue a la cuerda, afirmada la correa portasilla. La importancia es que aprenda a sentarse, sepa sentir el movimiento del caballo. Para un jinete nuevo que nunca ha montado, le es bastante difícil. No nacimos para montar a caballo. No estamos adaptados, nuestra pelvis, nuestra conformación desde fémur hacia abajo, nuestro abductor, etc., no están adaptados para montar a caballo. Hay que adaptarlos, hay que trabajar. Ustedes ven como el jinete nuevo, esto es normal, como decimos en términos muy simples, da bote sobre la silla. No es capaz de unirse al movimiento. Esto lo vamos a ver siempre con jinetes nuevos, con jinetes jóvenes, incluso con jinetes de cualquier edad que aprenden a montar. Entonces, una vez que se le hace sentir esto, se le empieza a dar indicaciones de cómo debe, de alguna forma, utilizar su propio movimiento, su propia flexibilidad, para que aprenda a llevar el movimiento con su pelvis. Y el maestro permanentemente le tiene que ir explicando. Y luego se logra esto, que ya al trote, esto se hace normalmente al paso y al trote, al galope no, un jinete nuevo, aprenda a unirse al movimiento, todavía afirmada la correa portasilla, objeto de montar en el fondo de ella. Esta es una etapa que dura algún tiempo, como se puede ver aquí, la fijación de la pelvis. ¿Cómo fijamos la pelvis? Objetivo principal en esa fase. Es fundamental no causar molestia al alumno con una postura apretada
es imposible lograr un asiento flexible. Sin un asiento flexible no es posible lograr la oscilación del lomo del caballo, y si el lomo no puede oscilar, el caballo sufrirá dolor y no podrá recogerse. Coronel Alois Polanski, director de la Escuela de Equitación Española de Viena. Aparecen muchas citas del coronel Polanski. Él tiene un libro que se llama La Equitación, está en español. Se consigue en muchas librerías. La recomiendo para el jinete, cualquier cultor de cualquier disciplina ecuestre. Le recomiendo que tenga esta verdadera Biblia del entrenamiento de jinete y del entrenamiento de caballo. Los va a ayudar muchísimo. La salvedad que tiene el coronel Polanski, a pesar que una de las tradiciones propias de la Escuela de Equitación Española viene a transmitir verbalmente de una generación a otra. Pero él ya retirado, después del año 64, él saca este libro, incluso no lo alcanza a terminar, pero con los escritos su propia señora lo termina y se edita, y está con un lenguaje muy simple, pero muy profundo, fácil de entender, y realmente es importante, porque hay otros libros que son extraordinarios, como los de Gustav Steinbrecht, La gimnasia del caballo, o la equitación de Luis Sigue, son libros también extraordinarios, pero más técnicos, complejos, tan complejos como los propios libros de 1600, 1700 y tanto de Salomón de la Bru, solo entendible para jinete. Polanski ha tenido esa gran virtud, acercó el arte ecuestre clásico al conocimiento general. El trabajo montado en la cuerda, bajo el esquema de la Escuela de Equitación Española de Viena. La formación se realiza en 3 fases. Aprender a sentarse. A través de ciertos ejercicios, el estudiante se va familiarizando cada vez más con el mantenimiento del equilibrio en los 3 movimientos básicos: paso, trote y galope. Luego el aprender a sentir. Al realizar la apatía sentado, el objetivo es sentir el ritmo de la secuencia correcta de pies y el ritmo del movimiento al paso, trote y galope. Y por último, aprender a influir. Comprender y aprender a dar ayuda en el sentido de una ayuda cada vez más fina. De alguna forma, en la Escuela Clásica Lipisana en nuestro país, en el sur del país, desarrollamos una escala de instrucción del jinete, que la dimos a conocer en charlas anteriores, que es esta, que va desde el equilibrio del asiento sentir, va con las etapas: qué capacidad tengo en mi cuerpo y mi mente, capacidad física, mental. Algo muy importante que se hace presente siempre. Se requiere cierta capacidad y preparación física y mental. Básica, pero se debe tener control del cuerpo y de la mente, en mayor o menor grado. Ya el maestro podrá de alguna forma ir desarrollando de mejor forma este asiento. Pero se requiere que el jinete sea capaz de controlar su cuerpo, dominar su cuerpo, entender cómo funciona su cuerpo. Porque lo hemos visto en charlas anteriores, muchos jinetes montan y ni siquiera conocen su cuerpo, o cómo funcionan los estímulos, qué es la propiocepción, qué son los engramas psíquicos, etc. Ya lo dimos a conocer. Para luego poder sentir el movimiento, esto ya montado, y luego unirse al movimiento. Sentir es una cosa, pero luego unirse al movimiento ya requiere de mayor flexibilidad. Y por último, interferir el movimiento, que es aplicación de las ayudas. Esta es la etapa, de alguna forma, de cómo yo interfiero con mi cuerpo, con el movimiento de mi cuerpo. Estimulo con el movimiento de mi cuerpo al caballo para que éste a su vez cambie su movimiento o haga un determinado movimiento, solamente con la comunicación corporal en un momento preciso y en un timing perfecto, como es la aplicación de las ayudas en un piaf o la aplicación de las ayudas en una serie de cambios de pie en el aire, etc. O las ayudas que se requieren para ir a un cross country o una prueba de salto. Por tanto, tenemos que esta primera fase, lo que decía, es el aprender a sentarse. La segunda, el aprender a sentir. Y la tercera, aprender a influir. En la imagen
vemos a Andrea Hausberger, copywriter de la Escuela de Edición Española de Viena. Desgraciadamente, hace muy poco tiempo se retiró, lo que me hizo una pérdida tremenda para dicha escuela, entrenando a nuestros estudiantes, algo muy importante, con un caballo de escuela, sin estribo, con riendas de pliegue, haciendo ejercicios propios de adaptación arriba del caballo, que son los que vamos a conocer a continuación. El instructor le indica al alumno el asiento adecuado en un estado estacionario. De esta manera lo moldea como un escultor, nuevamente Podansky. ¿Qué es lo que está haciendo Hausberger ahí? ¿Qué es lo que está haciendo Johann Riedel con la explicación que le da al jinete? Ya un jinete un poco más avanzado, que va a iniciar ahora el trabajo verdadero, cuando ya se ha logrado establecer que la pelvis ya está fija y es capaz de tener cierta flexibilidad para seguir el movimiento del caballo. Jinete avanzado. Aquí vemos lo que también se denomina el asiento estacionario, donde no hay gimnasia de adaptación. Lo que se requiere aquí en este momento es establecer una flexibilidad en la columna, como se ve en el esqueleto que está en el recuadro, el movimiento de anteroversión, retroversión de la pelvis, que sea capaz de seguir el movimiento, el jinete sin estribo, afirmada la correa portacilla y su otro brazo descansa totalmente suelto. Quizás les va a llamar la atención que el trabajo fundamental que se desarrolla está el trote, paso al trote, combinando lógicamente cada 3-4 minutos con paso, descanso. Les recuerdo que la unión entre la mente y el cuerpo es a través de la respiración. Su jinete se aprieta en este trabajo y tiene que hacer fuerza, respira, no respira relajadamente, y esto hace que el asiento no sea independiente y por supuesto pierda la flexibilidad. Aquí es muy importante, el jinete le va recomendando mantenga las piernas totalmente sueltas, no adopte ninguna posición, sino que las deje caer sueltas y aprenda a sentir. La primera fase, usted se acuerda de la cara de instrucción, aprenda a sentir el movimiento del caballo, en este caso al trote. Se puede hacer a las dos manos, con intervalos, y durante cuánto tiempo, hasta que sea necesario, hasta que el jinete se sienta cómodo arriba y tenga esta independencia de movimiento, como se ve en el esqueleto, y sea capaz de unirse y sentir este movimiento, algo que es fundamental. Hay algo muy importante, lo que habíamos conversado en charlas anteriores, el ensimismarse, la concentración de adentro hacia afuera, para darnos cuenta cómo el caballo nos mueve, y cómo nosotros nos adaptamos a ese movimiento, todavía tomada de la correa portacilla. Fíjense, la flexibilidad, les recuerdo que la caída de la columna, sobre todo en la L5, la última lumbar, hasta ahí hay flexibilidad. El sacro no tiene flexibilidad en la columna. Entonces, desde arriba hay que amortiguar, como mostramos en el recuadro anterior, ese movimiento. Lograr la flexibilidad de la columna y a través del movimiento correcto de la pelvis, uniéndose al movimiento. Veamos ahora gimnasia de adaptación. Ahora vamos a aprender a sentarse. La gimnasia a caballo. Sigue el mismo concepto, tomar la correa portacilla, y a continuación se demuestran algunos ejercicios que son los fundamentales. No los únicos, pero son los básicos para aprender a ensimismarse, a que el jinete se dé cuenta del movimiento, cómo un caballo lo mueve y aprende a sentarse. Brazo en la cadera, un brazo en la cadera. Este ejercicio es bien importante porque el jinete va a sentir de mejor forma el movimiento de la pelvis al tener su brazo en la cadera. Les recuerdo que la cadera
formada por la cintura, la cadera y la pelvis al interior, debe ser independiente. Pero cuando pasa el tiempo, en un jinete más antiguo, todo esto se mueve junto y no es correcto. Brazo al costado. La importancia que tiene el brazo al costado. Y ya vemos cómo el equilibrio empieza a funcionar. Al tener el brazo al costado, el jinete empieza a sentir realmente su equilibrio sobre el fondo de la silla. Les recuerdo que estamos totalmente montando sin estribo. Luego viene otro ejercicio que es la mano a la espalda. ¿Cuál es la importancia que tiene este ejercicio? El jinete se da cuenta de la flexibilidad que tiene su columna, pues la va sintiendo y al mismo tiempo va sintiendo el movimiento del caballo. Y esto hace también que se pueda erguir un poquito más el jinete desde la pelvis hacia arriba. Luego la circunducción del hombro. Nosotros la conocemos mucho aquí en nuestro país en la gimnasia de adaptación montada como circunducción de brazo. Fíjense que toda esta fase está todavía con el jinete tomada la correa portacilla y de adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante. Luego, ambos brazos sueltos a los costados, va totalmente suelto. Ya empieza a funcionar el equilibrio. ¿Cuál es la primera reacción que los maestros tienen que darse cuenta? Al soltar la correa portacilla, bueno, lo mismo sucede con ambos brazos en la cadera, se produce inmediata la contracción de los abductores. Y el jinete ya no está en el fondo de la silla con su pelvis, isquion de horcajadura, hueso púbico, sino que ya empieza a montar un poquito sobre los abductores. Y estos ejercicios son fundamentales para que vuelva al fondo de la silla. Brazos abiertos a los costados, un ejercicio clásico de equilibrio. En lo personal no recomiendo que se trabaje al mismo tiempo las piernas, en abrir y cerrar las piernas, porque esto produce una deformación en la alineación y en el equilibrio del jinete, hasta que no sea un jinete muy, muy avanzado. Luego vamos a ver otro ejercicio, en este caso ambas manos a la espalda, se repite la misma secuencia, pero ahora con ambas manos, con ambos brazos, como fue todo, donde tiene el mismo objetivo. Pero aquí el jinete se concentra exclusivamente en sentarse bien, en sentir el movimiento del caballo. Y luego la circunducción de ambos brazos. Normalmente ustedes van a ver los maestros, los entrenadores, cuando el jinete joven hace esto, tiende de alguna forma a adelantar un poquito la rodilla por el compromiso de los abductores. Y eso hay que observarlo bien para irlo relajando suavemente. Esto es todo, bueno, esta es una amazona ya un poco más preparada, pero con los jinetes no tan preparados van a notar todas esas deficiencias que hay que corregirla. Y corregirla a través del tiempo, sesiones cortas, periódicas, pero cortas, con tiempos de descanso. Dejar al jinete respirar, que es muy, muy importante. Luego tenemos brazos a los costados con la torsión del tronco. Es un ejercicio muy importante para darse cuenta el jinete si está equilibrado y está en la línea de su asiento. A objeto que cada vez que hay torsión se tiende a salir un poco de la línea del movimiento y al haber torsión, la pelvis, la primera que sufre, porque el movimiento bidimensional, adelante hacia atrás o arriba hacia abajo, se ve alterado por tridimensional, de izquierda a derecha. Y a veces esto traba un poco la pelvis. Por eso son ejercicios que hay que trabajarlos bastante. Esta es la base de los ejercicios que recomiendo a todos los entrenadores, los maestros, para trabajar con su jinete. Traten de no ir más allá de estos ejercicios, hasta que esto se logre, porque esto es la base. Y esto, si es repetido periódicamente, van a conseguir un buen resultado. Veamos ahora aprender a sentir. ¿Cuál es la diferencia? Ahora el jinete, aún sin estribo,
pero ya tomando la rienda. ¿Por qué es importante esto, aprender a sentir? Porque ahora el movimiento lo hace completamente. Aquí se trata de que el jinete no se equilibre o se afirme la boca del caballo, o no se afirme de la rienda, sino que mantenga el asiento independiente, flexibilidad en la columna, movimiento de su pelvis en el fondo de la silla, las piernas totalmente sueltas. ¿Cómo comprobar esto? Con la misma secuencia de ejercicio. Mano a la cadera. Pero fíjense la influencia que tiene sobre la rienda. Ninguna. Bueno, el jinete aquí tiene la tranquilidad que es el instructor que lleva el caballo a la cuerda y no tiene que conducirlo. Brazos a los costados. Pero sí el jinete va sintiendo. Porque el asiento no es solo sentir el peso del cuerpo en el fondo de la silla, sino que también es sentir la boca del caballo. El contacto y la unión permanente entre la boca y la mano del caballo. Por tanto, eso es importante que lo aprenda a sentir en la fase de asiento. Aquí va con la mano en la espalda, es la misma secuencia de ejercicios que se ejecutan a las dos manos, insisto, periodos cortos. Una sesión de asiento no puede durar más de 20 minutos. Más las explicaciones que uno haga cuando el jinete va al paso, puede llegar a 25 minutos con un caballo de escuela, un caballo que ofrezca bien el dorso, para ejecutar todo este ejercicio, como en este caso la circunducción que está haciendo la jinete. Pero esto produce muy buen resultado. Hay toda una experiencia en la Escuela de Equitación Española de Viena sobre este tipo de trabajo, que personalmente lo observé mucho en el trabajo de los jinetes nuevos en dicha escuela. Y termina la sesión. El aprender a influir. Aquí es un poco mostrar la importancia de aplicación de ayuda a través de algunas imágenes ya de jinete más avanzado, en este caso en mi caballo Favori Duba, de la escuela clásica lipisana, ejecutando un piaf. La idea es tratar que las ayudas sean imperceptibles, pero se están ejecutando, porque el caballo lo haga en piaf, en un pasaje, o en un caso de un apoyar. Aquí hay un poquito de desplazamiento de la pierna impulsora lateral, como vamos a ver en algunos recuadros. En este caso, en una pirueta de trabajo, es una pirueta un poquito más amplia, que es la fase de preparación a la pirueta, que es un pequeño círculo sobre los posteriores de no más allá de 5 o 6 metros. Aquí Johan Ringeley nos muestra algo, el mismo lo coloca ahí como un error, el bajibao. Por tanto, el efecto de la pelvis no es la misma, sino que esta es la línea que se debe mantener. Siempre esta línea debe caer sobre el avance de sustentación. A veces adelanta un poquito la pierna y la otra se atrasa para determinados ejercicios, ya con caballos preparados y con jinetes que aplican las ayudas de muy buena forma. Pero el asiento es profundo, es perfecto. Colocación de las manos. Ya vimos por qué los pulgares hacia arriba, para permitir la flexibilidad del codo y que el caballo no interferir o no afirmarse de la boca del caballo. El secreto está en eliminar la propia vanidad y aceptar la corrección constante de la cuerda, pues nadie tiene un asiento perfecto y todos pueden aprender más. La clave está en montar mejor mañana que hoy, y montar mejor significa desarrollar los movimientos del caballo, lo dice el propio Johan Ringeley. Aquí vemos el trabajo montado a la cuerda, por el saber, ya montando con estribo, también con Nikolska. La mejor manera de lograr el asiento requerido por el instructor es mediante el uso de estribo, ya que durante el trabajo el jinete, liberado de la necesidad de guiar al caballo, se dedica exclusivamente a dominar su propio cuerpo en los diferentes aires. Algo muy importante. De esta manera, el alumno puede aprender un asiento correcto e independiente en el menor tiempo posible. Esto es absolutamente necesario
para que al realizar los movimientos de la escuela superior pueda usar la rienda y los mulos exclusivamente como ayudas para el caballo y no como ayudas para sí mismo, para recuperar el equilibrio después de que lo haya abandonado. Coronel Alois Podansky. ¿Y esto qué significa? No podemos utilizar, en un asiento independiente, no podemos utilizar las ayudas como de los muslos para firmarnos. Cuando soy capaz de seguir el movimiento, se recogen los abductores, ya el asiento no es profundo, no están los isquiones y la encajadura en contacto con la silla, se pierde el movimiento, en este caso de anteroversión o retroversión permanente de la pelvis, y se monta sobre los muslos. Lo vemos comúnmente. Por tanto, es importante trabajar ya con un jinete más avanzado, que pasó con las fases anteriores, que aprendió a sentir, aprendió a sentarse y aprendió a influir, luego continuar el trabajo en la cuerda, pero ya con estribo, para mantener permanentemente un buen trabajo de asiento. Todos, y en cualquier disciplina, debemos trabajar esto con bastante profundidad. Dentro de poco vamos a iniciar ya las charlas del trabajo del caballo. Pero no podemos hacer nada del trabajo del caballo si el jinete no está preparado. Si no, ¿cuántos caballos se pierden en el mundo, especialmente en esta parte del mundo? En otros países como Chile o Argentina, el paraíso de los caballos, grandes criaderos, se crían caballos maravillosos. ¿Cuántos llegan a los más altos niveles? Muy pocos. No por falta de calidad de los caballos, falta calidad de los jinetes. Y si hay falta de calidad de los jinetes, es falta de calidad de los entrenamientos, falta de conocimiento, falta de preparación de los maestros y los entrenadores para lograr los objetivos, que es un poco el fundamento de estas charlas, es lo que se pretende. Y aquí quiero decir algo bastante claro. Las federaciones ecuestres, las federaciones deportivas, son asociaciones de gestión. Ellos deben gestionar para que se produzca el trabajo del conocimiento y todo, pero no son responsables. Las federaciones no tienen el conocimiento. No tienen el conocimiento. Los clubes ecuestres, sobre todo en esta parte del mundo, son centros ecuestres más sociales, son deportivos, de entrenamiento más de pasatiempos lúdicos. Ellos no producen el efecto del conocimiento, lo producen los profesionales, los que están capacitados para permitir la formación de niños, jóvenes, de adultos, en cualquiera de las disciplinas ecuestres. Y eso se debe entender. Debemos dedicar más tiempo, como lo estamos haciendo con estas muestras o pequeñas charlas, para apoyar a los maestros, a los entrenadores y los profesores. La ejecución se entrena intensamente después de adquirir una posición correcta, sin dominar los dos primeros pasos, aprender el lenguaje entre el hombre y el caballo es impensable. Lo que les decía recién. Si el jinete no aprende a sentir, no aprende a sentarse, ¿cómo va a influir con las ayudas en el caballo? En cualquier disciplina ecuestre. Y después nos vamos a dar cuenta que para cualquier disciplina ecuestre, la base, el tronco de la escala de instrucción del caballo, en ese caballo es su entrenamiento los 2 primeros años. Que ahí se prepara el caballo para cualquier disciplina, es la base. Si esta base es incorrecta, no tiene buenas raíces, y lógicamente lo que se construye después va a ser erróneo. Y eso de alguna forma es lo que pretendo de alguna forma de transmitir. Y luego el alumno recibe una clase de cuerda casi todos los días durante los primeros 4 años y a veces 5 años, dependiendo de su habilidad o progreso en la cuerda. El estudiante también recibe entrenamiento con caballos de escuela. Esto significa que aprende poco a poco a montar a caballo de forma adecuada en un caballo entrenado. Hay una máxima importante: jinete joven, caballo antiguo. Caballo joven con un jinete más desarrollado, con más experiencia. Ustedes deben entender, relacionado con el punto del entrenamiento del jinete, la máxima que ya la hice presente en las charlas anteriores,
La máxima del entrenamiento ecuestre de un jinete es: no es mejor jinete el que puede hacer todo con su caballo, sino aquel que hace que su caballo lo haga todo. Y eso va en el entrenamiento que yo preparo en el cross country, cómo mi caballo lo entreno, cómo debe abordar diferentes obstáculos, frentes angostos, caídas al agua, etcétera, etcétera, combinaciones, sin interferir, sino que el caballo las resuelva. Ese es un buen entrenamiento, y para eso se requiere un gran jinete, o en una agrupación a 1.40, 1.50, que el caballo sea capaz de resolver los problemas cuando entra, sin tanto actuar de jinete, sino que lo acompaña, porque está bien preparado, está bien entrenado. Tengo que hablar en pruebas de adiestramiento. Esa es la base de la equitación moderna. Esa es la base de lo que nos enseñó Xenofón, o Pluvinel, o la Guirenier, o todos estos grandes maestros que hemos conversado en las charlas anteriores, y el mismo Podansky. Aquí vemos a Artur Cotas en esta última lámina. Artur Cotas trabajando con un jinete ya más avanzado, ya con estribo. En la Escuela Española de Equitación se entrena el jinete en la cuerda hasta conseguir y consolidar el asiento correcto. Por lo general esto requiere un periodo entre 3 y 5 años. Sin embargo, incluso los jinetes más avanzados suelen recurrir a la cuerda para corregir cualquier error que se haya producido. Estas son palabras de Artur Cotas. Esta gente que está dedicada los 365 días del año al entrenamiento ecuestre por años. En una escuela de equitación clásica, como es la Escuela Española de Viena, como también se da en el Cadrenal en Francia, como también se da en Jerez de la Frontera en España, o como también se da en la Escuela del Arte Ecuestre Portuguesa de Lisboa, escuelas que conozco, trabajan con mayor o menor profundidad, pero es fundamental la formación del jinete bajo todos estos conceptos, única forma de lograr éxito. Traslapen ustedes todo lo que estoy diciendo al entrenamiento que ustedes tienen en clubes, donde ¿cuántas veces hacen asiento? ¿Cuántas veces se preparan? Hay maestros que tienen este conocimiento y preparan a lograr un asiento. El muchacho joven se aburre. Le interesa el estrellato, le interesan los resultados rápidos. Pero ¿qué es del trabajo del caballo? Para que el arte ecuestre clásico se mantenga a través de los tiempos y se mantenga como patrimonio hereditario cultural de la humanidad, es necesario formar cultores. Y estos cultores son los jinetes preparados, que luego son entrenadores, profesores y son maestros. Yo siempre utilizo estos conceptos maestros, profesores. Un profesor es algo que es muy preparado en determinado tema. Los entrenadores, algo muy puntual en alguna disciplina ecuestre. El maestro es capaz no solo de enseñar, sino que también de demostrar todo este conocimiento. Y eso es importante. Estimados amigos del mundo ecuestre, amigos también en el arte ecuestre, con esto hemos llegado al final de esta charla, que es un complemento de las charlas de asiento sentir de la formación del jinete. Entre esta charla y las otras hemos conversado por muchas horas sobre el trabajo, su historia, la forma de llevarlo adelante, los fundamentos que tiene cada una de sus partes. Creo que es muy importante que ustedes revisen esta charla. Y siempre les vuelvo a insistir, es una forma, una metodología, que es la que yo conozco, la que a través de estos casi 50 años como jinete, maestro, escritor e investigador del arte ecuestre, la puedo difundir a esta edad. Por tanto, esperando que les sea útil la charla. Estimados amigos, nos vemos en la siguiente charla, donde iniciamos ya el segundo módulo de entrenamiento del caballo con la escala de instrucción del caballo. Muchas gracias.